pruébeme, don David. Por eso, por todo lo que está saliendo en torno a Genaro García Luna, es lapidaria, brutal, la declaración en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para aquellos que dicen, como Jorge Ramos, como algunos periodistas, miembros de la comentocracia mexicana, que las cosas están peor hoy con López Obrador que como estuvieron con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, con Salinas, con Cedillo, pues dice el presidente, no somos iguales, porque este gobierno pues no tiene García Lunas en sus filas. Y creo que esto va como mensaje para un solo, como ejemplo lo digo, un Jorge Ramos que sigue insistiendo que las cosas van peor en este sexenio, en este primer año y cacho del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo que se vivió, lo que se sufrió en los sexenios pasados. Y es que Jorge Ramos escribió esta mañana, y lo retomo porque es importante analizarlo. Ya es oficial, escribió. El 2019 es el año más violento en la historia moderna de México y la Guardia Nacional, en lugar de perseguir criminales y liberar ciudades, está persiguiendo centroamericanos que lo único que quieren es llegar a Estados Unidos. Esa es una estrategia que no funciona. Así no. Y de hecho le responde Jorge Ramos otra vez a el artículo de opinión que publicó John Ackerman en la más reciente edición de la revista Proceso, y le escribe esta mañana: hola John Ackerman, acaban de salir las cifras de muertos en 2019, fueron 34,582, es un récord, esa no puede ser una estrategia exitosa, las de Calderón y Enrique Peña Nieto tampoco lo fueron, y el 22 de agosto López Obrador dijo que ya no culparía de nada a administraciones pasadas. Pero qué extraño que Jorge Ramos, con su gran capacidad como periodista, por su experiencia, por su inteligencia, no empieza a hacer un balance, un análisis serio de lo que hoy estamos sufriendo por lo podrido que ha estado el camino. Nada dice Jorge Ramos, por ejemplo, de Genaro García Luna. Él seguramente sí piensa, sí cree que eso fue hace mucho. Vamos a ver y escuchar, si me permites, Toño, al presidente Andrés Manuel López Obrador con esta declaración sobre su gobierno, y que su gobierno no es igual a los anteriores porque ya no hay Genaros, ya no hay García Lunas en las filas. Ustedes dos. Sí, buenos días, señor presidente. Mira, primero, ayer se dio a conocer los 35,000 homicidios del año pasado. Algunas personas preguntan, en todas las mañaneras que yo he escuchado, usted ha hablado muy fuerte de los conservadores, de la prensa fifí, pero nunca ha hablado mal de los cárteles de la droga. ¿Su pelea no es con ellos? Ahora hablamos mal de ellos. ¿Sí? Ahora ¿Se ha mismo, hablado sí, fuerte? Sí. Son, desde luego, organizaciones que le hacen mucho mal al país, a la sociedad, y que, a diferencia de antes, ya no cuentan con protección del gobierno. Ahora el que la hace, la paga. No es como antes, que ellos gobernaban México. Ahora es distinto. Yo creo que tenemos que seguir combatiendo al crimen, a estas organizaciones. Lo que sucede, a lo mejor por eso su duda, es de que le estamos dando casi el mismo peso a la delincuencia de cuello blanco que a la delincuencia organizada. Porque yo sostengo
desde hace mucho tiempo, y esto a lo mejor es inédito, que el principal problema de México es la corrupción política. En otra concepción, sí, puede ser que se considere que el principal problema sea el crimen organizado o la delincuencia común. Yo sostengo que el daño mayor a México lo han hecho los delincuentes de cuello blanco, sean políticos o empresarios, o mejor dicho, hombres de negocios disfrazados de empresarios. Entonces, por eso a lo mejor no ha escuchado mucho sobre esto, pero queremos ir al fondo, no a la simulación. Llegó un momento que la revista Forbes o el grupo Forbes ponía a Guzmán Loera en la lista de los más ricos de México, en los 10 más ricos de México y en la lista de los más ricos del mundo. Y yo creo que no obedecía a la realidad, que era muy espectacular, ¿no? Pero las grandes riquezas que se hicieron, se amasaron en el periodo neoliberal al amparo del poder público, superan con mucho lo que llegó a acumular Guzmán Loera. Era una forma de desviar la atención frente al saqueo que se estaba llevando a cabo. Entonces, sí, desde luego, no hay protección, no hay acuerdo con las organizaciones criminales. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, no hay acuerdo, no hay pacto, no es como lo hacían antes. O sea, no es el caso del señor García Luna, es distinto. Uf. Eso tiene que ver. Uf y recontra uf. Y con eso le doy la bienvenida esta mañana a la transmisión a Rafa Herrera. Qué duras palabras del presidente. Rafa, buenos días. Muy buenos días, Vicente, Toño, Ceci, don David, todo el equipo de Sin Censura, y fuerte y claro el presidente. Yo creo que con eso contundente, con esas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, Vicente, esa es la realidad. Mi querido Toño, mi querido Rafa, sí, las declaraciones que seguramente le duelen a muchos de esos que gobernaron México, que han sido los privilegiados, son tres declaraciones. Ya no gobiernan como antes, ya no pactamos como el caso del señor García Luna, y si el Chapo Guzmán aparecía, o Joaquín Guzmán Loera aparecía en la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo, ¿por qué no aparecían los Juan Collado? Solo por mencionar un personaje. Mi querido Toño, hoy no sé si llevaba jiribilla la pregunta de este reportero estadounidense, todo parece indicar que es estadounidense. Eso es lo que pasa cuando los periodistas no cumplen con el código de las mañaneras para decir su nombre y el medio para el que trabajan. No sé para qué medio trabajan, pero si llevaba jiribilla, pues como dice el buen Rafa, qué periodicazo en el hocico le puso el presidente, ¿eh? no, y ya hay que dejar algo muy, muy claro. Sí, en efecto, se habla de que ya no hay pacto con el crimen como antes. Pero fíjense, Vicente, Rafa y público consentidor,
cómo es que antes precisamente pues solamente podíamos hablar, en todo caso, de presuntamente hubo pacto con el crimen. Se acusa al gobierno de Felipe Calderón de tener algún tipo de contubernio con un cártel de la droga. Genaro García Luna está acusado de esto en los Estados Unidos. Hoy el presidente lo dice claramente. El gobierno de México no era de Felipe Calderón, el gobierno de México era de los narcos. México estaba siendo gobernado por los grupos del crimen organizado en tiempos de Felipe Calderón. Lo dice claramente, no lo está diciendo Antonio Ruiz, no lo está diciendo Vicente Serrano, no lo está diciendo Rafa Herrera, lo está diciendo el presidente de la República. Y mire, si de pronto tenemos una investigación extensa como las que promueve y las que siempre tienen Abel Hernández o Álvaro Delgado precisamente, podemos tener el beneficio de la duda. Ok, es una investigación periodística, pero esto pues no se tiene que comprobar. Sí, en efecto, tiene su rigor periodístico, tiene toda la metodología, pero esto se tendría que comprobar. Cuando la declaración, señoras y señores, la hace un presidente, creo que son palabras mayores, porque no vamos a mentirnos a nosotros mismos. Los presidentes del mundo saben información que mucha gente no sabe y tienen en todo caso ese poder en la voz para decir, a ver, esto es lo que realmente pasó. Esta es una acusación directa de un jefe de Estado, del presidente de los Estados Unidos mexicanos, que dice, nosotros ya no pactamos con el crimen como era antes. Antes sí se pactaba con el crimen, lo está diciendo Andrés Manuel López Obrador. Y no solamente eso, México era gobernado por el crimen organizado. ¡Qué cabrón! Perdón que lo diga así, pero ¡qué cabrón! Y nada más para que quede claro de lo importante que le resulta al mexicano el concepto de la justicia y de cómo se ha politizado el mexicano de a pie. Hay dos tendencias en estos momentos en las redes sociales: Carlos Salinas de Gortari y Anabel Hernández. Para que veas que la gente sí está interesada y ya no se traga cualquier cuento. Está interesada y con justa razón, justa dimensión, Vicente, porque mira, en los sexenios de Calderón y Peña, 254,000 homicidios. Y ojo, porque estas pueden ser cifras que manipularon, cifras que modificaron, porque acuérdense que hay 40,000 desaparecidos, o sea, sumando los 254,000 muertos. Entonces, ojo con ese dato. Aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador está dando las cifras exactas y él no está escapando de la realidad, no está manipulando ni nada. En los gobiernos de Calderón y de Peña manipulaban las cifras, manipulaban las dependencias. Ojo también con ese dato. Si estaba Genaro García Luna con el crimen organizado, ¿ustedes creen, yo le pregunto al público, ustedes no creen que está tan podrido el sistema que podían haber agarrado información de otras dependencias y hacer lo que querían? La realidad supera la ficción. Bien lo decías tú, esto es realmente, vemos cómo esto supera una serie de televisión, Vicente. Sí, claro. O sea, totalmente. Y eso va a ir cambiando. Qué bueno que ahorita está saliendo todo esto a la luz. Y ojo, hay que estar muy pendientes con las declaraciones de Genaro García Luna en su juicio y a ver cuándo agarran a los demás. Así es. Oye, y Toño, le acabo de mandar a don David